¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos saben que Dios está aquí en esta tarde? ¿Y cuántos saben que Dios te va a hablar en esta tarde? Dios tiene palabra para ti. ¿Lo crees de verdad? ¿Crees de verdad que el que va a hablar en esta tarde no es tu hermano José, el candidato, sino que el que va a hablar en esta tarde verdaderamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Pues ya que va a hablar el Rey de Reyes y Señor de Señores, apartemos toda distracción, apartemos todo aquello que nos estorbe en esta tarde, porque yo creo que cuando habla el Rey, no nos queda otra que postrarnos, humillarnos y prestar todo nuestro corazón a lo que Él nos quiere decir. ¿Amén? ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Voy a leer el texto que voy a tocar hoy. No hace falta que se levanten. Es un texto, todos conocemos de sobra, es el texto más famoso de toda la Biblia, es el versículo más conocido y es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Yo voy a pedir al pastor que él me presente las manos del Señor. Muy bien esta tarde, por favor. Bendito es tu nombre, Señor. Pido, Señor, que tú hables. ¿Cómo no venir delante de tu presencia, Padre Santo? Mira a tu Hijo, tu siervo, Padre Santo. En esta hora te quiero pedir que lo tomes en tus manos, Señor. Que tomes su corazón y haga fácil, Padre, la palabra en su boca y en sus labios, Padre, la ponga fácil para que llegue a nuestros corazones. Tú ya has derramado tu semilla en él. Ahora te pido que esa semilla tú la esparza, la necesitamos en tu iglesia. Háblanos a través de tu siervo. Bendícelo, úngelo, Padre. Tómalo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Para la mayoría de creyentes, y yo me incluyo entre ellos, este versículo de Juan 3:16 es el corazón de la Biblia. O sea, el corazón de toda la revelación de Dios. Miren, el Evangelio, cuando lo analizamos, el Evangelio tiene muchas verdades fundamentales que todo creyente debe conocer. De hecho, muchas de ellas las hemos dado en los estudios, las predicamos cada día desde el púlpito. Verdades fundamentales como la divinidad de Cristo, como que creemos en un Dios trino, como que el Hijo, siendo Dios eternamente, se encarnó y vino a morir por nuestros pecados. Verdades tan fundamentales como que el Hijo murió, pero al tercer día resucitó. Verdades tan fundamentales como que tenemos una esperanza viva de que un día Cristo vendrá a por nosotros. ¿Amén? Todo eso son verdades fundamentales del Evangelio que, como digo, todo creyente debe conocer. Y cuando uno se para a mirar este versículo de Juan 3:16, puede ver cómo todas estas verdades están encerradas en un solo versículo. Pero el problema que yo creo que hay muchas veces es que no llegamos a comprender esas verdades. Incluso me atrevo a decir que aunque nos encanta este versículo, que aunque reconocemos muchas veces que es el centro de la Biblia, que es posiblemente el versículo más importante de toda la Escritura, yo creo que muchas veces ni siquiera entendemos lo que verdaderamente ese versículo nos está diciendo. Porque, como he dicho, este versículo encierra muchas más cosas más allá de simplemente el amor de Dios por los perdidos. Créanse, y lo digo de verdad, predicar este versículo en plenitud, a fondo, podría llevarme perfectamente más de 7 predicaciones y yo creo que me quedaría corto. Yo en esta tarde, de una forma sencilla, de una forma que podamos entenderlo, me gustaría tratar de explicar todo lo que este versículo encierra, para que cada vez que nos paremos a leerlo, para que cada vez que resuene en nosotros ese Juan 3:16,
podamos ver en él la grandeza, la gloria y la majestad de nuestro Dios. Y además de eso, el plan tan maravilloso y sublime que él trazó para salvarte desde toda la eternidad. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un fuerte aleluya? Y una de las cosas que con más claridad podemos ver en este versículo es el carácter de Dios. Y ojo, no solo hablo del aspecto del amor, lo cual es claro, ¿verdad?, cuando leemos el texto, porque nos dice directamente Dios amó. En este texto podemos ver, como digo, el amor infinito de Dios, su justicia santa, su ira, su fidelidad y su omnipotencia. Y cuando nos paramos a pensar en esto, hay dos de esos atributos que a nosotros nos pueden parecer completamente irreconciliables, que son el amor y la ira. De hecho, he titulado este mensaje El amor y la ira de Dios. Son dos cosas que cuando las analizamos en nosotros mismos parecen totalmente contrarias. De hecho, yo digo que en nosotros son contradictorias. Porque ¿cómo puede el amor y la ira manifestarse en un mismo acto? Y es que para entender esto hay algunas cosas del carácter de Dios que debemos entender. Y una de ellas es un atributo de Dios que se llama la simplicidad. La simplicidad de Dios quiere decir que Dios no está compuesto en partes. Dios no es por una parte amor, Dios no es por una parte justicia, por otra parte fidelidad. No, Dios no está compuesto por partes separadas. Él es y actúa en armonía conforme a lo que Él es en plenitud. De hecho, estamos diciendo que a nosotros, ¿verdad?, que nos cuesta concebir esto del amor y la ira. Porque cuando lo analizamos en nosotros son dos cosas que no pueden darse, ¿verdad? Nosotros o actuamos en amor o actuamos con ira, pero nosotros somos incapaces de actuar con estas dos cosas a la vez. Muchas veces amamos tanto que somos incapaces de mostrar ira, aun cuando podría estar justificada humanamente hablando. Y por supuesto, cuando nos airamos, cuando nos enfadamos, no estamos actuando con amor. Pues bien, eso no sucede con Dios. Dios actúa en total armonía en todos sus atributos. Cuando Dios hace algo, lo hace según su amor, según su justicia, según su fidelidad, según su misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, en el Salmo 85, versículo 10, profetizando cómo esta simplicidad de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario, dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La cruz de Cristo es el mayor acto de amor de la historia, pero simultáneamente es el mayor acto de justicia jamás ejecutado. Y como digo, si vemos este versículo y solamente somos capaces de pararnos en el Dios amó para que tengan vida eterna, no lo vamos a poder entender. Si cuando miramos este versículo no comprendemos por qué el Padre tiene que enviar al Hijo para salvarnos, no habremos entendido nada. Y no habremos entendido realmente este versículo que tanto conocemos y que tanto decimos que es el corazón de la Biblia. Por eso, por medio de esta predicación quiero que con total reverencia nos acerquemos, como digo, al mayor acto de amor y mayor acto de justicia jamás ejecutado en toda la historia. Que nos acerquemos al acto que partió la historia por la mitad. Que nos acerquemos al centro de la Biblia, al centro de toda la revelación de Dios. Que nos quitemos el calzado, porque en esta tarde nos adentramos en terreno santo para hablar de aquel que, siendo eternamente Dios, de aquel en quien reside la total plenitud, la total infinitud, porque Él es eterno, glorioso, omnipotente, omnipresente, para hablar de cómo el Dios eterno tomó forma humana y vino a morir por nuestros pecados. Y como decía,
Yo creo que muchas veces nos quedamos solo con una parte del texto y dejamos de lado todo lo demás y no nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué se tiene que entregar el Hijo para salvarme a mí? Voy a ir por partes y lo primero es lo siguiente. Debemos entender que Dios no puede perdonar el pecado sin más. Antes, hablando sobre los atributos de Dios, he mencionado su justicia. Y algo que debemos saber, y yo creo que todos sabemos, es que en Dios no hay imperfecciones. Este de aquí es imperfecto. Yo tengo muchos defectos. Dios no tiene ninguno. Yo creo que eso se merecía un amén. Tu Dios y mi Dios es un Dios completamente perfecto. Por tanto, todos sus atributos son perfectos. Su amor es perfecto. Yo hubiera dicho un amén. Su santidad es perfecta. Su fidelidad es perfecta. Y por supuesto, su justicia es perfecta. Voy a tratar de explicar esto en términos humanos que podamos entender. Imagínense por un segundo que hay un asesino en serie. Un asesino en serie que ya se ha llevado más de 20 víctimas por delante. Hasta que llega un día que la policía arresta a este asesino y lo llevan delante de un juez para que este juez emita una condena. Sin embargo, cuando llevan a este criminal delante del juez, se pone a llorar, se pone a pedir clemencia, y el juez, sintiendo compasión de ese asesino, lo indulta y lo pone en libertad. ¿Qué pensaría usted de esto? ¿Vería con buenos ojos a ese juez? Quiero escuchar a la iglesia, ¿eh? ¿Vería con buenos ojos a ese juez? ¿Podríamos decir bajo alguna circunstancia que ese juez ha ejecutado una justicia justa? No, ¿verdad? Cuando usted piensa en este caso que le estoy comentando, lo que su sentido de la justicia le está dictando es que este criminal debe pagar por el daño cometido. O sea, tu sentido de la justicia no está satisfecho, porque lo que este criminal recibe no se corresponde con el daño cometido. Pues por un segundo, imagínese que si usted, con un sentido de la justicia imperfecto y dañado por el pecado, piensa que un criminal como este tendría que restituir ese daño causado pagando con la pena de cárcel, imagínate por un segundo, Dios, que su justicia no tiene fisuras como la nuestra, que su justicia no es imperfecta como la nuestra, sino que su justicia es absolutamente perfecta y sin fisuras. Cuando decimos o pensamos que Dios puede perdonar el pecado sin más, demostramos dos cosas: que no sabemos quién es Dios y que no sabemos la gravedad de nuestro pecado. Porque todos, cuando leemos Juan 3:16, vemos claramente una cosa siempre: ¿qué amor tan grande tiene Dios que envía incluso a su Hijo a morir por mí? Pero no vemos lo siguiente: ¿qué tan graves tienen que ser las consecuencias de mi pecado para que el Hijo tenga que venir a solucionar lo que yo he estropeado? Voy a tratar de haceros una pequeña idea, ¿vale? Dios es el creador absoluto de todas las cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Él crea el sol, la luna, las estrellas, los planetas y toda la inmensidad del cosmos. Los envía con su voz al lugar donde tienen que ponerse y todo obedece a la voz de Dios. Él crea el mar con toda su inmensidad y le da una orden: hasta aquí llegarás y no pasará. Y el mar obedece. Crea toda la vegetación y ordena que todo dé fruto según su árbol y la vegetación obedece. Crea todos los animales y les da una orden: que se reproduzcan según su especie. Y pastor, todos los animales obedecen, ¿verdad? Ahora crea al hombre. Y no solo lo crea,
sino que Dios otorga al hombre privilegios que no le ha dado a todo el resto de la creación. Lo crea según su imagen, según su semejanza, le da dominio sobre toda la creación y lo convierte en el virrey de la tierra. Le entrega además un huerto con toda clase de privilegios, con toda clase de comodidades. No lo priva de nada, solamente le da un mandamiento: de todo árbol comerás, menos del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y ahora, después de que toda la creación ha obedecido la voz de Dios, el hombre, con orgullo y con prepotencia, decide rebelarse contra Dios y quebrantar el mandamiento que le ha dado. ¿Se dan cuenta de la gravedad del pecado? Esa desobediencia no es cualquier cosa, es quebrantar la justicia perfecta de Dios. Un Dios que es perfecto, eterno e infinito. Y un pecado, y esto lo hemos dado muchas veces, un pecado contra un Dios infinito, ¿qué tipo de consecuencias puede tener? Consecuencias infinitas. El pecado del hombre es tan grave que tiene incluso consecuencias cósmicas. Dice Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Dice, no por su propia voluntad, dice, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Dice, porque la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El pecado es tan grave, cuando el hombre pecó, fue tan grave que incluso el cosmos entero fue corrompido y fue alterado. Piensa en todas las catástrofes naturales que hay, como por ejemplo, esta dana que tuvimos en Valencia, ¿verdad? Que por desgracia murió tanta gente. ¿Crees que Dios creó todo el universo para que sucedieran esas cosas? No, ¿verdad? Pero es que además hay algo que no he mencionado, y es lo más importante. Porque Dios, a la par que le da ese mandamiento al hombre, le advierte de la consecuencia más inmediata si no lo obedece. El día que comas, ciertamente morirás. Ese morirás no solo hace referencia a la parte física del hombre, también hace referencia a su lado espiritual. Efesios 2.1 dice, vosotros estabais muertos en delitos y pecados. El hombre, cuando Adán peca, queda totalmente destituido de la gloria de Dios. Pero ojo, aunque se nos atribuye el pecado de Adán como cabeza federal de toda la raza humana, le digo algo con mucho cariño y con mucho respeto. Tanto yo como usted en nuestro día a día hacemos méritos más que suficientes para merecer exactamente lo mismo. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por eso en el versículo 12, 2 versículos más abajo, dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, dice, no hay quien haga lo bueno, dice, no hay ni siquiera uno. Yo en mi día a día, y usted en su día a día, si lo que contaran fueran nuestras obras y cómo actuamos, y créanse que esto lo digo con mucho cariño, ¿vale? Pero es que es la realidad que la palabra dice. Si lo que contaran fueran nuestras obras, créanse que solamente en una hora rebasaríamos los méritos para ir al infierno. Porque incluso esas cosas que nosotros no damos importancia, como decir una palabrica fea, incluso esas cosas que a nosotros no le damos ese valor, esa importancia o esa gravedad, son cosas que nos hacen dignos de la condenación eterna. Porque el pecado no se mide por lo que nosotros pensamos. El pecado no se mide por lo grave que nos parece a nosotros. El pecado se mide por quién es Dios. Y un Dios 100% justo como el nuestro tiene que juzgar y castigar el pecado. Y aquí es donde vamos a empezar a entender Juan 3:16. ¿Cuántos han experimentado el perdón de Dios? Ay, qué poco, Señor. Pastor, me preocupo.
¿Cuántos han experimentado el perdón de Dios? Amén. Ahora bien, a la luz de todo lo que te he estado diciendo, ¿crees que Dios perdonó tu pecado sin más? ¿Crees que tu pecado no ha sido juzgado y castigado? Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 2. Él mismo, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La palabra griega aquí para propiciación es la palabra hilasmos. Hilasmos tiene el significado de calmar o apaciguar la ira de Dios. Cristo fue el sacrificio expiatorio que aplacó la ira de Dios que nosotros merecíamos, recibiéndola sobre sí mismo. Esto ya lo vemos en el Antiguo Testamento tipificado, lo cual en la carta a los Hebreos dice que todo era sombra de lo que tenía que venir, que era Cristo. Miren, una vez al año, y eso lo podemos ver tanto, eso creo, si no me equivoco, está en el capítulo 16 de Levítico. Una vez al año el pueblo de Israel celebraba el día de la expiación, o el día de Yom Kippur. El día de la expiación, dice la palabra que al sumo sacerdote le llevaban 2 machos cabríos. Uno de los machos cabríos era sacrificado y se rociaba su sangre dentro del lugar santísimo sobre el propiciatorio para limpiar el pecado de todo el pueblo. El otro macho cabrío, el sumo sacerdote, ponía las manos sobre él, confesaba el pecado de todo el pueblo y era desechado al desierto para que en una tipificación llevara la culpa de todo el pueblo hacia el desierto, a lugares deshabitados. Estos 2 machos cabríos tipifican a Cristo. Él es el cordero que, cargando el pecado del pueblo sobre sí, es desechado al desierto. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 2 dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto lo que quiere decir es que toda la culpa a causa del pecado que yo y usted justamente cargábamos, el Padre la puso sobre Cristo, como ese cordero cargaba la culpa del pueblo. Profetizando esto, el profeta Isaías en el capítulo 53 dice: todos nosotros nos desviamos como ovejas, dice, cada cual se apartó por su camino, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora Cristo empieza a sentir toda la ira del Padre, y todavía no estoy hablando de la cruz, porque la pasión de nuestro Señor empieza en Getsemaní. Ahí es como aquel macho cabrío que, desechado por el pueblo hacia el desierto, él será desechado en el camino que lo conduzca hacia la cruz. Será arrestado, golpeado, escupirán su rostro, le tirarán de la barba, le injuriarán, le juzgarán injustamente como si fuera un criminal, le torturarán, pondrán sobre su cabeza una corona de espinas que le causará un dolor indecible. Y esto también, más de 400 años antes, lo profetiza Isaías. Dice, fue menospreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en el quebranto. Dice, como que escondimos de él el rostro. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero Cristo también es tipificado por el otro cordero, que era sacrificado, y su sangre rociada en el lugar santísimo sobre el propiciatorio. Porque esos sacrificios en sí mismos no quitaban ningún pecado. Porque dice el capítulo 10 de Hebreos, dice, por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Dice, de otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse estos sacrificios? Pues los que rinden culto, dice, purificados de una vez por todas, dice, ya no se habrían sentido culpables del pecado. Dice, pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado. Y yo veo 3 cosas muy claras en este texto. Número 1, la evidencia de que estos sacrificios no valían para salvar a nadie. Y se puede ver claro.
Porque nos dice el texto que a pesar de que estos iban año tras año a hacer los mismos sacrificios, seguían sintiendo la culpa del pecado. Segundo, el autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos da el motivo real detrás de estos sacrificios. Dice, eran un recordatorio del pecado. O sea, lo que este sacrificio clamaba no era qué buenos sois, que todos los años venís a sacrificar, sino que lo que realmente mostraba era que era el pecado del pueblo, era la inmundicia del pueblo, era cuán depravado estaba el pueblo en el pecado, que año tras año, irremisible, preciso, tenían que venir y ofrecer sacrificios. Tercero, deja bien claro que ninguno de estos sacrificios podía quitar el pecado. Y aquí es donde de verdad vamos a entender Juan 3:16. ¿Por qué dice eso el escrito de Hebreos? Antes he dicho algo, y es que el pecado no se mide por lo cometido. Eso lo hacemos nosotros, no Dios. Para nosotros, por ejemplo, no es lo mismo asesinar a alguien que criticarlo, ¿verdad? Sin embargo, cuando yo voy a la Biblia y yo veo el baremo que Dios tiene para medir el pecado, no es el mismo baremo que nosotros tenemos. Porque para Dios, en una misma lista, está el asesino, el chismoso o el adúltero. Porque como antes he dicho, la gravedad del pecado se mide por quién es Dios. Y Dios es el ser completamente infinito. ¿Qué magnitud de consecuencias puede tener pecar contra un Dios infinito? Una magnitud completamente infinita. ¿Usted cree, y quiero que la Iglesia responda, ¿usted cree que ofrecer un animal puede satisfacer la justicia de Dios que ha sido ofendida en una magnitud infinita? No. No, ¿verdad? Una ofensa infinita, y quiero que la Iglesia responda también, una ofensa infinita, ¿qué pago necesita? Un pago infinito, equivalente al daño cometido. Por eso, solo había un cordero, solo había uno que podía satisfacer la justicia divina. Y el único cordero que podía hacer eso es aquel que nos dice en Juan 1:29, que cuando el Bautista lo tiene cara a cara frente a él, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? ¡Gloria a Dios! Él era el único cordero que podía pagar por nosotros. Solamente alguien que tuviera dos naturalezas en una unidad de persona, una humana para poder ser nuestro representante legal, nuestro pariente cercano que conforme a las leyes del levirato pudiera redimirnos de la esclavitud, y otra naturaleza divina que alcanzara a pagar esa magnitud infinita que nuestra deuda demandaba. Él es ese cordero del que nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles, como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero por eso solamente era Cristo quien podía pagar por nuestro pecado. Y vuelvo a la pregunta principal, ¿crees que Dios podía perdonar tu pecado sin más? Isaías 53, versículo 5. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Versículo 10, con todo y eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Dios no perdona tu pecado sin más. Y ojo lo que voy a decir y lo voy a explicar. Ni lo perdona a causa de tu arrepentimiento ni tampoco de tu fe. El arrepentimiento y la fe son los condicionantes que Dios te pone para aplicarte el perdón, pero no la base del perdón. La base del perdón que Dios ha ejecutado en tu vida, porque ¿cuántos Dios ha perdonado sus pecados? ¿A mí y al pastor solo? ¿A cuántos Dios ha perdonado sus pecados? La base de ese perdón es que su Hijo amado sufrió el castigo que yo y usted merecíamos. El Padre juzgó mi pecado y tu pecado en su Hijo. Y esto me hace llegar a dos conclusiones con las que termino el mensaje. Primero, cuando vayas a pecar, sé consciente de lo que haces. Piensa en el pago tan grande, en el pago tan inmenso que Cristo tuvo que pagar para que pudiera ser perdonado. Y segundo, si todavía no has entregado tu vida a Cristo, medita en esto. Si Dios juzgó y castigó el pecado así en su Hijo, sin haberlo cometido Él, siendo nuestro sustituto, piensa por un segundo lo que te espera si pasas por alto la salvación tan grande que se te ofrece hoy. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que cuando te acerques a Juan 3:16, fíjate en el amor de Dios, por supuesto, que es lo principal. En ese amor tan grande que impulsa al Padre a enviar lo más preciado que tenía para salvarte a ti. Pero piensa también en la gravedad del pecado, que fue tan grande, que Dios tuvo que hacerse hombre y sufrir el castigo nuestro, para que solamente a través de ese sacrificio, hoy pudiésemos ser perdonados. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a su santa y divina palabra? Cierra tus ojos conmigo, solo 2 minutos. Señor, gracias, Señor, porque tú has hablado hoy a tu pueblo. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta, ha sido predicada, Señor. Ahora te pido, Señor, que esta palabra no se quede simplemente en eso, Señor, sino que la hagamos viva, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva. Que tú nos ayudes a ponerla por práctica, Señor, siendo conscientes en nuestras vidas de que tú tuviste un amor completamente infinito, Señor, que te impulsó a hacerte hombre y morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia y porque cada día tú nos demuestras, Señor, que estás con nosotros. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.